Dice el capítulo 9 que estuvimos viendo del libro de Ezequiel, hablaba de los culpables, ¿cierto? Y decíamos que los culpables eran todos, porque los culpables eran no solamente los que hacían lo malo, los que se complacían en lo malo, sino también los que no hacían lo malo, pero no se oponían, no se manifestaban, no les importaba, eran indiferentes. Entonces, aquí hay algo que tiene que ver con un pecado que se llama el pecado de omisión, el hacer silencio, como dice el dicho, el que calla otorga. Si nosotros vemos la injusticia, si nosotros vemos la iniquidad, si nosotros vemos la maldad al interior del pueblo de Dios y no decimos nada para evitarnos problemas con las personas, estamos incurriendo en el mismo pecado. Y esta es una de las creencias o de las actitudes más difíciles de erradicar en la iglesia. Lo más difícil de erradicar no es el pecado en sí, sino la actitud de silencio, la actitud de complacencia, la actitud de indiferencia, de yo no he visto nada, yo no me meto en ese lío, o una falsa concepción acerca del amor, que el amor es llevarme bien con el pecador, que el amor es no decirle nada al pecador, que el amor es, como decimos nosotros, llevar la fiesta en paz, ocultar el pecado, hacer que no está pasando nada. Yo no he visto nada, yo no veo nada, yo no quiero criticar. ¿Quién eres tú para juzgar? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Es decir, no hay ningún tipo de sanción para el pecado al interior de la iglesia. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, todas las cartas del apóstol Pablo, el apóstol Pablo nos enseña que nosotros somos autoridad, que nosotros vamos a juzgar, incluidos a los ángeles. Entonces, toda esa indiferencia de un pueblo que de pronto no participó de todos los pecados o de toda la idolatría. Recuerden, todos los dioses, habían tres dioses fundamentales, que los más importantes eran la diosa Acera, el dios Sol y el dios Tamuz, que todos esos dioses tenían que ver con la fertilidad, con la fama, con el poder, con el deseo de tener dinero, de las riquezas. Todos esos dioses tenían que ver con eso. Entonces, quizás hubo personas que no se dieron a la tarea de adorar abiertamente a esos dioses, pero tampoco asumieron la responsabilidad de, de sancionar, de denunciar, de rechazar, de exhortar. No asumieron esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque lo que más importaba era su propia comodidad, su propia vida y su propia seguridad. Les estaba comentando aquí a unos hermanos que hay un hecho que tiene asombrada a toda la iglesia cristiana, y es el hecho de que en Inglaterra apresaron a una mujer por orar en su mente. La mujer estaba enfrente de un centro donde se practican abortos y ella solamente estaba parada enfrente, no tenía ningún cartel, no tenía ningún megáfono, no tenía absolutamente nada, y tampoco estaba orando ni en voz alta ni en murmullo. No movía los labios, no hacía absolutamente nada. La policía la detuvo y le preguntó que si estaba protestando, que por qué estaba en ese lugar. Ella dice que ella está en la vía pública, que por qué no puede estar en ese lugar. Le dicen que está protestando, ella le dice que no tiene nada en sus manos, que por qué están inventando que está protestando. Y luego el policía le dice, pero usted está orando. Y ella dice, quizás. Ella responde, quizás. Responde quizás, entiendo yo, porque esta mujer nunca se va a alcanzar a imaginar que va a ser encarcelada por lo que transcurra en sus pensamientos. Mire que esto es supremamente importante, lo que aconteció en este lugar, en Inglaterra. La mujer fue llevada a prisión porque está orando en su mente.
porque está orando en su mente. Y es para que nosotros despertemos acerca de lo que se avecina, para que nosotros despertemos como iglesia y entendamos lo que se viene. Si nosotros hoy estamos estudiando esta profecía, no es por casualidad ni es por ganas de amargarle la vida a nadie, es que Dios nos está mostrando una señal de alerta en el mundo y nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios para estar preparados para lo que se viene, preparados para todo lo que está aconteciendo y lo que está sucediendo. Bueno, así como sucedió con esta mujer, cierto que estaba orando solamente en su mente, aquí el Señor dice que para identificar a los culpables era más fácil identificar a los inocentes. ¿Eso qué quiere decir? Pues que todos eran culpables. Eso es como cuando uno pregunta quién no vino. ¿Por qué? Porque casi todos vinieron. Entonces hay que hacer una lista pequeña de los que no vinieron. Entonces Dios lo que hace aquí es decir, no vamos a buscar los culpables porque todos son culpables. Es más fácil buscar a los inocentes porque muy pocos son los inocentes. ¿Y quiénes son los inocentes? Los que les duele, los que lloran, los que gimen y los que claman por todas las injusticias y por todas las iniquidades, por todo lo que está pasando en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque esos son los que verdaderamente aman a Dios, porque esos son los que verdaderamente tienen una conciencia pura y un corazón sensible. Y estas personas son marcadas, ¿cierto? Y estas personas son las que están eh, determinadas por Dios de que ellos no van a recibir el castigo. Para los demás, dice Dios, mátenlos a todos. Entonces ahora pasamos al capítulo 10, que el capítulo 10 es un capítulo donde se muestra que la gloria de Dios va a abandonar el templo. El templo para los judíos, para el pueblo de Israel, en ese momento se convirtió en un ídolo también. Es decir, además de estos tres ídolos que ellos adoraban, había otro ídolo que era el templo como tal, la edificación como tal. Esa edificación se convirtió en el orgullo religioso del pueblo de Israel y llegó a ser un ídolo el templo porque ellos llegaron a creer que mientras estuviesen dentro del templo, estaban protegidos, que mientras tuviesen acceso al templo, eran pueblo de Dios. Es decir, el templo, pero refiriéndose a la edificación como tal, se constituyó en un ídolo para ellos y casi que un refugio y un baluarte. Ellos confundieron el templo con el Dios del templo. Y eso, pues parece que fuera algo raro, pero eso también pasa en nuestros días. Conocemos gente que dentro del templo tiene una conducta mística y religiosa, pero fuera del templo, o más bien no lo llamemos templo porque los lugares donde nos reunimos ya no son templos, pero el lugar de la reunión, ahí en ese lugar, esa persona se manifiesta como con reverencia, con misticismo, con todas estas cosas. Y fuera de ese lugar, entonces esa persona es irreverente, es mal hablada, es grosera, es altiva, es arrogante, es agresiva y es una persona completamente diferente. ¿Por qué? Por esa creencia religiosa de que unos muros, de que unas paredes significan algo, cuando unas paredes no son nada. Lo que hacía glorioso al templo era la presencia de Dios. Escuchen, la presencia de Dios. La gloria de Dios en el templo de Israel era lo que hacía que el templo de Israel fuera glorioso. La gloria de Dios. Pero esa gloria de Dios no fue lo que ellos amaron. Esa gloria de Dios no fue lo que ellos amaron. Lo que ellos amaron fue la belleza arquitectónica y la imponencia de ese templo. ¿Sí entienden? Esos muros grandes, gloriosos, preciosos, recuerden cómo se fabricaron con todas las importaciones y todos los tratados que hizo Salomón con los reyes más ricos de sus alrededores, como
que ese templo estaba lleno de oro, lleno de piedras preciosas, o sea, era una cosa impresionante. Ellos convirtieron ese templo en un ídolo, convirtieron ese templo en un ídolo, pero no solamente lo convirtieron en un ídolo, sino que llegaron a creer que ese templo los protegía. Es decir, como cuando le rezamos a los ídolos, como cuando le rezábamos a las estatuas, de creer que la estatua me oye, de creer que la estatua me protege, de creer que la estatua me guarda, de creer que la estatua me responde a mis oraciones. Pero Dios dice que tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no escuchan. Y el Salmo 15 dice que los que adoran esas estatuas son igualitos a ellas. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Entonces, ellos convirtieron el templo en un ídolo y ahora Dios le va a mostrar qué es lo que va a hacer Dios. Va a destruir los ídolos. Ese es el problema de los ídolos, hermano. El problema de los ídolos es que Dios, en su celo, en su ira y en su enojo, va a destruir los ídolos. Sea el dinero, sea un hijo, sea un esposo, sea un ministerio, sea un trabajo, sea un negocio. Todo lo que idolatramos se convierte en nuestra ruina. Es un principio para el pueblo de Dios. Estoy hablando del pueblo de Dios, del pueblo que ha sido llamado para adorar a un único Dios verdadero, del pueblo que ha sido llamado para derribar de su corazón, del trono de su corazón, lo que sea que tenga, porque siempre que conocemos al Dios verdadero, antes de él había un ídolo. Por lo general es uno mismo, por lo general es mi propio yo, es mi propio ego que está sentado en ese trono. Pero la conversión genuina al Señor Jesucristo implica derribar ese ídolo y colocar en el trono de nuestro corazón a Dios, al Señor Jesucristo, su gloria, su carácter. Mientras nosotros como creyentes tengamos a Cristo sentado en nuestro trono y todas las cosas estén en un segundo plano, en un segundo lugar, no hay problema. El problema es cuando removemos ese orden divino que ha dado Dios a su iglesia, a su pueblo. Invertimos, violamos ese orden y colocamos algo en ese trono, que repito, puede ser algo bueno como un hijo tuyo, puede ser algo bueno como la propia iglesia, es decir, el propio templo, el ministerio, lo que estás haciendo, tu trabajo. Eso puede ocupar el trono de Dios y se convierte en un ídolo que por un principio espiritual tiene que ser derribado, tiene que ser destruido. Entonces vamos al capítulo 10 que se titula La gloria de Dios abandona el templo. Miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria del Señor se elevó encima del querubín al umbral de la puerta y la casa fue llena de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino diciendo, toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Y miré, y he aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuvieran una en medio de otra. Cuando andaban, hacia los 4 frentes andaban. No se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvía la primera, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba rueda, y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín,
la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Entonces, Ezequiel está teniendo por segunda vez la misma visión de la gloria de Dios. Recordemos que la gloria de Dios en el Antiguo Testamento es se manifiesta de una forma y en el Nuevo Testamento se manifiesta de otra forma. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no reposaba sobre todas las personas, sino sobre los hombres que Dios ungía y capacitaba específicamente para una labor. Pero el pueblo en general no tenía el bautismo del Espíritu Santo, ni cada persona del pueblo de Israel era templo de Dios. El que era templo de Dios era la edificación. Y Dios, para mostrar y confirmar frente a los ojos de Israel que su gloria estaba allí, enviaba la nube, enviaba el humo, enviaba lo que nosotros llamamos la Shequina de Jehová, que como nosotros no hemos conocido la gloria de Dios en Cristo Jesús, queremos que se nos aparezca esa nube. O sea, queremos retroceder en mucho tiempo a una manifestación inferior de la gloria de Dios, porque el Señor Jesucristo es la imagen misma de su sustancia y es el resplandor de su gloria. Entonces, para nosotros, la Shequina como tal no existe. Lo que existe, lo que nos es dado, es un conocimiento de la gloria de Dios en la persona del Señor Jesucristo. De tal manera que la gloria de Dios está oculta para aquellos que rechazan la humildad y la mansedumbre del Señor Jesucristo. O sea, aquellos que no pueden ver a Dios en Cristo Jesús, no pueden ver la gloria de Dios. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Echar humo en los altares para que la gente, por hipnosis o por autosugestión, crea que la gloria de Dios está ahí cuando no está ahí. La gloria de Dios es Cristo Jesús viniendo a morar en cada uno de nuestros corazones y transformando nuestras vidas y transformando nuestro carácter. Por eso es una gloria mayor. ¿Por qué? Porque ¿qué ganaba el pueblo de Israel con ver el humo? Se asustaban, se espantaban, se arrodillaban, gritaban, pero al día siguiente seguían siendo los mismos idólatras, los mismos corruptos, los mismos tramposos, los mismos mentirosos, y nunca lograron consolidarse como pueblo de Dios. Terminaba Dios desentendiéndose de ellos. Pero en Cristo Jesús nos es abierto un camino, no a este templo, no a una edificación, sino que nos es abierto un camino al mismísimo trono de Dios, al trono de la gracia. Si nosotros no podemos comprender la grandeza y la magnitud de la gloria de Dios que se manifiesta en Cristo Jesús, vamos a querer estar en todo culto esperando que salga el humo. Y eso es lo que ha pasado, que como se predica de tanta estupidez, se predica de tanta avaricia, se predica de tanto dinero, pero no se predica la gloria del Señor Jesucristo, no conocemos su gloria, no conocemos su magnificencia, estamos vacíos, no hemos visto la gloria de Dios porque no tenemos ojos para mirar más allá y ver al Señor Jesucristo, sino que queremos, repito, que haya un show como el que tenían en el Antiguo Testamento, que conforme lo estamos viendo aquí, no sirvió para nada. Entonces, ¿qué hace Dios? Le muestra a Ezequiel una visión que está conforme a su época. Esta es una visión que está conforme a la dispensación de la ley, conforme a la dispensación del Antiguo Testamento. Cuando él ve que esa chequina, que ese carro de fuego donde va Dios se va, él entiende que la gloria de Dios se va del templo. Dios le está diciendo, mi presencia no está en ese templo. Puede estar cubierto de oro, puede estar lleno de piedras preciosas, pero los que hay ahí adentro no han amado mi gloria, no han amado mi justicia, no han amado mi santidad, no han amado mis mandamientos, no han amado mi palabra, y por eso yo me voy, que se queden con los muros que ahora los vamos a destruir. Esa es una visión clara para ellos. La gloria de Dios abandona el templo. Ahora, dice que en medio de los querubines hay un fuego
Y todo eso tiene que ver con lo que se ha revelado a través de las diferentes visiones hasta llegar a la visión del Apocalipsis, lo que se ha revelado acerca del carácter de Dios y acerca del trono de Dios. La Biblia dice que nuestro Dios es fuego consumidor. El fuego ardiente que está en el trono de Dios simboliza la santidad de Dios. A lo largo de todas las escrituras, la santidad es simbolizada con el fuego. Recuerden cuando Moisés ve una zarza ardiendo que no se termina de arder, que no se termina de consumir, una zarza que arde en fuego y el fuego no la quema. ¿Qué significa eso? Santidad. El que puede permanecer en el fuego de Dios sin quemarse y sin consumirse es porque es santo. Ningún pecador puede estar frente a Dios sin ser consumido por el fuego de su santidad. Entonces, cuando Moisés ve la zarza que está ardiendo, pero la zarza es un arbusto espinoso y pequeño, que con cualquier mecha lo prendemos y enseguida se convierte en ceniza. Pero Moisés dice, si es una zarza, ¿por qué arde, arde y no se quema? La respuesta la tiene Dios cuando él se acerca y le dice, Moisés, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo. Y la santidad se muestra en que esa zarza puede resistir el fuego de la santidad de Dios. Ok, ese concepto está claro, ¿cierto? No digamos, ay, cómo era la zarza y cómo era el fuego, era verde. No nos pongamos en esas bobadas, entendamos lo que significa, ¿cierto? Y a partir de ahí, el fuego siempre ha simbolizado la santidad de Dios y el hecho de que ningún pecador puede estar delante de él. Por lo tanto, el varón vestido de lino que hay ahí, hermano, comentaristas de Ezequiel, yo no sé para dónde cogieron, se han ido, no encuentro casi comentaristas de Ezequiel, pero la Biblia dice claramente que ella se interpreta a sí misma. Ese que está ahí es identificado como un varón. Solamente hay dos tipos de seres creados por Dios: los seres angelicales y los hombres. Y ahí aparece que el que está vestido de lino no es un ser angelical, sino que es un varón. Utilizan la palabra en género, o sea, la palabra que identifica claramente, por así decirlo, la raza humana, que lo identifica como hombre, como varón. Así que frente a esa palabra no hay duda que el que está vestido de lino no es un ángel, no pertenece al orden angelical, sino que pertenece a la humanidad, Y cuando nosotros vamos a la escritura y vamos a la Biblia nos revela que todos los hijos de Adán, que es el primer hombre creado, que todos los hijos de Adán son ¿qué? ¿Cuál es la característica de todos los pecadores? Son pecadores. Ningún hijo de Adán antes del sacrificio de Cristo puede estar en la presencia de Dios y tomar el fuego consumidor sin que se queme. ¿Sí entiende? Entonces, por esa sencilla razón de que este varón entra y toma fuego del trono de Dios, toma fuego en sus manos y no se quema, entendemos que es el único varón que es santo. El único hombre santo, porque no hay más. No hay dos hombres. Si usted mira desde el Génesis hasta el Apocalipsis, solamente existe un hombre justo, santo y perfecto, y ese hombre es el mismo Señor Jesucristo. Y si a eso le añadimos, o sea, primero que todo, que puede agarrar el fuego y no quemarse, y lo segundo es que está vestido de lino. Y a lo largo de la escritura se nos enseña que el vestido de lino es el vestido de la santidad, de la pureza, es el vestido sacerdotal, que es el vestido que Dios nos regala a nosotros en virtud de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que ese hombre que está ahí representa o es, podemos decir, es
el Señor Jesucristo. De hecho, cuando nosotros escuchamos al Señor Jesucristo hablando en el Evangelio de Juan y en otros evangelios, él dice que el Padre le ha dado a él toda potestad para juzgar. O sea, el Señor Jesucristo es el que tiene las llaves de todo. O sea, el que dice en última instancia a quién se castiga y a quién no se castiga, quién vive, quién muere, es el Señor Jesucristo. Esa es la gloria de él. No es el diablo, no son los demonios, no. El que tiene el control absoluto de quién vive y quién muere es el Señor Jesucristo. Esa es una de las glorias de él. Toda potestad le ha sido dada. Yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Él dice, yo estuve muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Entonces nosotros a veces engrandecemos más al diablo que al mismo Señor Jesucristo, quien lo venció en la cruz del Calvario. Bueno, y miramos algunas otras cosas que podemos ver aquí. Dice, por ejemplo, en el versículo 11, nuevamente Ezequiel está haciendo un esfuerzo. Yo pienso que Ezequiel está haciendo un esfuerzo grandísimo y por supuesto que está inspirado por el Espíritu Santo, pero yo creo que la gramática y la redacción quedaron muy cortas y muy estrechas para que él pudiese ilustrarnos lo que él ve. Pero en el versículo 11 dice que ya sabemos que hay 4 ruedas, que esas 4 ruedas están, por decirlo así, sobre esas 4 ruedas hay 4 seres vivientes, 4 ángeles con 4 caras, con 4 alas. Bueno, a él le llama mucho la atención las ruedas porque dice que cuando andaban hacia los 4 frentes andaban. No se volvían cuando andaban, sino que al lugar donde se volvía la primera, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. O sea, cuando habla de los 4 frentes, está hablando del norte, del sur, del este, del oeste. Entonces, ¿cómo nos podemos imaginar una rueda que al andar hacia adelante camina hacia el norte y también camina hacia el sur, camina también al este, camina también al oeste y no se devuelve? Sencillo, nos están hablando de un atributo divino, un atributo que no es posible para nosotros. Si yo camino hacia el frente, ya no puedo estar atrás. Si yo camino hacia la izquierda, ya yo no puedo estar a la derecha. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a un espacio y a un tiempo. Yo pertenezco a una dimensión limitada por el espacio y por el tiempo. Yo soy un ser espacio temporal. O estoy aquí o estoy allá, pero no estoy en todas partes. Pero lo que él veía, que no sabemos cómo lo veía, porque ni siquiera escrito nosotros lo podemos ver, lo que él veía era que cuando las ruedas avanzaban hacia el norte, también avanzaban hacia la izquierda, también avanzaban hacia la derecha y también avanzaban hasta el sur, porque está hablando de la omnipresencia de Dios, de un Dios que está presente en todas partes, simultáneamente, al mismo tiempo, porque no tiene límites ni de espacio ni de tiempo, ni de espacio ni de tiempo. Y eso es lo que se llama la gloria de Dios, los atributos que son exclusivos de Él, que nosotros tenemos que recibirlos así como que porque tocó recibirlos, pero poder explicarlos nunca los podremos explicar. Y de hecho dice que también las ruedas tienen ojos por todas partes, ojos por todas partes. ¿Qué simboliza eso? Sencillo, la omnisciencia de Dios, el Dios que todo lo ve, el Dios que está en todas partes, el Dios que ve todo, el Dios que lo sabe todo, el Dios que se desplaza a cualquier lugar sin dejar de estar en donde estaba. ¿Sí ven? Ese es el Dios que no está limitado por ningún espacio y por ningún tiempo. Y al mismo tiempo es un Dios que es santo, que dentro de su trono tiene fuego para castigar, fuego para reprender a los malvados. Bueno, entonces continuamos, dice en el versículo 18 que la gloria de Jehová se elevó por encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Estos eran los mismos seres vivientes
que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar. Y conocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras, cada uno 4 alas y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar. Su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Bueno, ahí termina la visión de que la gloria de Dios abandona el templo. Ahora pasamos a otra visión que está en el capítulo 11 y esa se titula La reprensión de los príncipes malvados. Ahora Ezequiel va a denunciar el pecado de los príncipes. Por supuesto que acabamos de decir que todos son pecadores, tanto los que ejecutan, los que planean, los que dirigen principalmente y los que siguen la corriente y los que se quedan callados aunque no participen. Ya dijimos que todos son pecadores, pero no todos tienen el mismo grado de responsabilidad. Entonces vamos al capítulo 11 para mirar a los príncipes de Israel en cuanto a su responsabilidad frente a Dios y frente a todo lo que está pasando. Versículo 11, capítulo 11 de Ezequiel. El espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla, mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Espada habéis temido y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Y os sacaré de en medio de ella y os entregaré en manos de extraños y haré juicios entre vosotros. En el libro de Ezequiel hay muchos dichos, muchos refranes que eran propios de esos judíos y propios de esa época. Ellos, los que todavía moraban en Jerusalén, pensaban que los que habían sido llevados deportados era un grupo que no se había portado bien, que habían corrido con mala suerte, pero que ellos eran unas personas afortunadas, que eran los que habían quedado. Y a eso le llaman nosotros somos la carne, es decir, nosotros somos la carne. Es como cuando quedan los huesos. Entonces, para ellos el dicho es algo así como que los huesos fueron los que fueron llevados, deportados a Babilonia. Nosotros somos la carne, es decir, nosotros somos lo más importante. Y esta ciudad es como la olla, es decir, que la ciudad nos va a proteger, la ciudad nos va a salvaguardar. Mientras nos quedemos aquí adentro, nadie se podrá meter con nosotros. Nuevamente hay una falsa confianza. Además de la falsa confianza del templo, donde ya Dios no está, está la falsa confianza de los muros de Jerusalén, que ellos creen en su orgullo y en su soberbia que los va a proteger de la espada. Y por eso es que Dios dice, así como han temido la espada y han pensado que detrás de los muros de Jerusalén se pueden librar de la espada, yo voy a llegar allá con la espada. Eso es lo que Dios está diciendo, que espada habéis temido y espada traeré sobre vosotros. Versículo 10 dice, a espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaré y sabrán que yo soy Jehová. La ciudad no les será por olla, ni ustedes serán en medio de ella la carne. En los límites de Israel yo los juzgaré. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no han andado en mis estatutos, ni han obedecido mis decretos, sino que según las costumbres de las naciones que os rodean,
habéis hecho. Entonces, miren el enojo de Dios, que tiene un sentido y que tienen una razón. Si usted quiere conocer a Dios, usted tiene que leer claramente qué es lo que hace enojar a Dios. ¿Qué es lo que hace enojar a Dios aquí en el versículo 12? Léalo, piense. ¿Por qué tanto enojo? ¿Por qué va a entregar a un pueblo a espada? Aquí está diciendo una de las razones. ¿Cuáles son las razones? Que el pueblo de Israel no quiso vivir conforme a los estatutos de la ley, sino que copió las costumbres de las naciones a su alrededor. Un poquito de mundo, un poquito de mundanalidad, un poquito nada más. No seamos tan fanáticos. Un poquito de mundanalidad para Dios es un pecado que debe ser castigado con espada, con la muerte. Dice, no hicieron conforme a mis decretos, sino conforme a las costumbres de las naciones que hay alrededor. Ahora, ¿cuál es el problema de la iglesia? Es que la iglesia no conoce cuáles son los decretos de Dios. La iglesia no conoce cómo debe vivir un cristiano, a pesar de que el Señor Jesucristo lo explicó tan claramente, con tanta claridad, como decimos nosotros, con plastilina. No es sino que se lea el Sermón del Monte y ya usted sabe cómo tiene que vivir un cristiano. Nosotros somos una contracultura. ¿Sabe qué es lo que significa eso? Que nosotros vivimos como iglesia en oposición abierta a la cultura. Nosotros no podemos encajar en la cultura. La cultura del mundo es una y el creyente tiene una cultura, tiene unos estatutos. El creyente no es de aquí. La Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos. Y el sello de un extranjero y de un peregrino es que es raro frente a los habitantes de la ciudad. Usted tiene que ser raro, pero no raro en su forma de vestir, no raro en su forma de peinarse, que hay gente que cree que esa es la rareza. No, usted tiene que ser raro en la manera de hablar, de actuar, de pensar y de reaccionar. Usted debe ser raro, porque una persona que bendice a los que lo maldicen, una persona que pone la otra mejilla cuando le pegan en una persona que cuando le piden que camine una milla, camina dos, no es una persona de esta cultura. No pertenece a esta cultura, pertenece a otra cultura. Y eso es lo que dice Dios en su palabra, de dónde tú eres. Ahora, una persona que no tiene dolor de patria, no sé de pronto eso cómo se exprese, porque yo siempre he estado aquí, pero la gente que está afuera, que le ha tocado irse del país por diferentes circunstancias, añora la patria, aunque vean en el periódico y en el noticiero que esto es un desastre. Ellos añoran. Su primer anhelo, el primer anhelo de él es, voy a juntar platica para irme para mi patria. Eso se llama anhelo de patria. Y si nosotros somos extranjeros y peregrinos aquí y somos ciudadanos del cielo, tenemos que tener anhelo del cielo, como lo tenía Abraham, tenía anhelo del cielo. No tenía su afecto aquí en esta tierra. No tenía anhelos por poseer cosas aquí, por disfrutar cosas aquí, sino que sus anhelos estaban allá. Entonces, nosotros somos, repito, una contracultura. Hay que tener mucho cuidado con estar copiando las cosas del mundo, porque a Dios le desagrada eso. Bueno, y el versículo 13 dice que aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, se murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, Señor Jehová, ¿destruirás de todo al remanente de Israel? Hay algo bien interesante, que no sé si les dije al principio de la clase, con Ezequiel. Y es que en Ezequiel se juntan dos ministerios, que es el ministerio sacerdotal y el ministerio profético. El ministerio sacerdotal es aquel ministerio en el cual el sacerdote está obligado a interceder por los pecadores, a llorar, a clamar,
a rogarle a Dios que perdone al pecador y que tenga misericordia de él. Este es el ministerio sacerdotal. El Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Él vive para interceder perpetuamente por nosotros. Pero también está el ministerio profético. Y el ministerio profético es de una labor totalmente diferente. El ministerio profético está obligado a denunciar el pecado, a llamar al pueblo al arrepentimiento y a anunciar el castigo. Entonces, pareciera que son dos cosas que como que no pegan la una con la otra. Mientras el sacerdote está clamando, Señor, perdónalos, el profeta está diciéndole al pueblo, arrepiéntanse porque viene un castigo, porque viene un juicio, y está denunciando. Miren, ¿por qué el pecado se tiene que denunciar? ¿Sabe por qué el pecado se tiene que denunciar? Porque el pecador acostumbrado a pecar no le ve nada malo al pecado. ¿Por qué nos vamos a encontrar con una descripción tan cruda y tan terrible? ¿Cuántos de ustedes están leyendo Ezequiel que no están faranduleando, sino que lo están leyendo? Hay dos, los demás vienen de vacaciones, vienen a divertirse un rato acá, ya se leyeron el libro de Ezequiel. No se lo han leído. ¿Y por qué no se lo han leído todo? ¿Sabes cuánto se necesita para leerse el libro de Ezequiel? 2 horas nada más. Yo en el transcurso de lo que va del curso me lo he leído ya 4 veces. Y tengo un solo ojo y ustedes tienen 2. No, esto no es de juicio. 2 horas. 2 horas. Contabilice las horas en que pasa ahí en el chat haciendo bobadas, hermano. Bueno, hermano, conclusión. Ezequiel es un profeta que denuncia el pecado. Ezequiel es un profeta que muestra cómo es el pecado, porque como ellos piensan que no están haciendo nada, pero a veces necesitamos un profeta que nos diga cuán horrendo es el pecado. Necesitamos un profeta que nos diga que esas cositas, esos detallitos que yo guardo en mi corazón, pecaminosos, esos detallitos por los cuales no me he muerto, ni Dios me ha matado, pero sí son horrendos. Y repito, la palabra que Dios usa es abominable. Entonces, necesitamos la denuncia del pecado, porque una conciencia cauterizada es una conciencia que no funciona, porque nosotros no tenemos la conciencia de Dios ni la santidad de Dios. Nosotros, como Isaías, vivimos en un pueblo de labios inmundos y nosotros mismos también tenemos los labios inmundos. Entonces, frente a eso nos sentimos cómodos, natural, suavecito. Si ellos están peor, y nos sentimos hasta bien de saber que hay alguien que está peor que yo. Porque cuando uno encuentra a alguien que está peor que yo, uno se siente santo. Uno dice, mira qué cosa tan horrible lo que están haciendo, y uno se siente y uno saca pecho. Pero cuando uno es confrontado con Dios, con su palabra y con las exigencias morales y de santidad de Dios, ahí es donde uno adquiere la conciencia de la pecaminosidad, de la maldad, de lo que uno está haciendo y que le parece normal. Entonces, para eso él denuncia el pecado por un momento, pero por otro lado brota en él, porque cuando Ezequiel es llamado, él ya tiene 30 años y ya ha estado, digamos que preparándose y ejerciendo el cargo de sacerdote. Y ahora le toca hacer esto, que es un poco áspero, es un poco duro. Bueno, continuemos en el versículo 14, pero ¿qué era lo que quería decir con esto? Lo que quiero decir es que si vamos a denunciar el pecado, tenemos que hacerlo con total claridad, sin tratar de suavizar la pecaminosidad del pecado, sin tratar de excusarlo. Tenemos que decir, tú hiciste esto y esto y esto, como el profeta Natán, como él describió la maldad de David, y David mismo dijo, el que hizo eso debe morir. Con esa claridad
tenemos que denunciar el pecado. No podemos suavizarlo con palabras como errores, debilidades, humanidad. Usted tiene que denunciar el pecado con claridad, pero al mismo tiempo tiene que sentir compasión por el pecador. O sea, al mismo tiempo tiene que dolerle en su corazón el pecador. Entonces, esa es una condición, o digamos que es una actitud que solamente puede producir el Espíritu Santo dentro de nosotros. No sé si les he contado una anécdota de una iglesia que tenía un pastor y el pastor les daba, o sea, siempre denunciaba el pecado porque la iglesia era carnal y todas las prédicas del pastor dando, como decimos nosotros, dando rejo, dando rejo, dando rejo. Total, se reunió la iglesia, se reunió la junta directiva y votaron al pastor. Dijeron que ellos no querían más ese pastor y se lo llevaron. Y contrataron a otro pastor. Y pasó el tiempo, pasaron unos 10 años y unos hermanitos de la iglesia se encuentran con el anterior pastor. Y el anterior pastor les dice, ajá, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido con el nuevo pastor que tienen? No, nos ha ido bien con él. Ah, bueno, y entonces él no los regaña nunca, él nunca les da rejo, él nunca lo... No, sí, todo el tiempo. O sea, él predica lo mismo que yo les predicaba. Sí, él predica lo mismo que usted nos predicaba. Ay, ¿por qué si les gusta la prédica de él y la mía no? Si es lo mismo. Y le contestaron, porque él cuando predica eso, lo hace llorando. Entonces, ¿a qué vamos al punto? Al espíritu que mueve al predicador. Cuando yo voy a sancionar el pecado y siento placer de hacerlo. Y lo hago con soberbia. Y lo hago con orgullo. Lo hago con arrogancia. Lo hago con altivez. Aunque el mensaje sea correcto, el espíritu con el que lo hago es incorrecto. Porque no está obrando ni la misericordia ni la compasión. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, que la palabra de Dios no nos convierta en jueces implacables, sino en personas que denuncien el pecado con claridad y sin suavizarlo, pero que al mismo tiempo tengan un corazón contrito, humillado y que les duela esta situación de la iglesia. Bueno, continuamos entonces al versículo 14. ¿Cierto? Dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. En el versículo 14, Dios le está hablando a Ezequiel de dos grupos de personas. El grupo al que Dios le llama tus hermanos, Ezequiel, tus hermanos, son los judíos que ya están deportados y que están junto a Ezequiel en el río Quebar. Y los otros, dice, a los otros los llama los moradores de Jerusalén. Si lo ve en el versículo 14, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, todas ellas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, o sea, los que quedan en Jerusalén. Igual ambos son partes de Israel, pero Dios los ha dividido en dos grupos. Los que están cautivos, que fueron llevados, despojados de su tierra, y los que todavía están aquí apoderados de la nación de Jerusalén. ¿Y qué sucede? Que los habitantes de Jerusalén, o sea, los que quedaron en Jerusalén, despreciaban a los cautivos. No tenían dolor por la gente que había sido llevada. No tenían compasión ni misericordia, no lloraban, sino que decían, ah, ellos dejaron a Jehová. O sea, ellos Dios se los llevó porque son malos, porque son pecadores. Nosotros estamos acá porque Dios nos ha entregado la tierra de Jerusalén a nosotros. O sea, Dios nos ha bendecido y por eso es que nosotros estamos acá. Es decir, es como que cuando comienza el castigo de Dios y alguien llega a pensar que a él no le va a pasar. Uno no puede pensar que la desgracia de otro es un juicio de Dios y que cuando Dios hace un juicio vamos a salir todos. No, no. Cuando Dios está en modo juicio, uno tiene que bajar la cabeza, humillarse delante de Dios y clamar por misericordia, porque ninguno de nosotros puede decir, yo no estoy haciendo nada mal.
Entonces, ese era el problema del orgullo y de la soberbia. Y Dios los va a castigar de la siguiente manera. Versículo 17 dice, di por tanto. Así, bueno, no, comencemos desde el 16. Dice, por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Si ustedes se dan cuenta, la gloria de Jehová se levantó del templo de Jerusalén y se fue ¿para dónde? Para las orillas del río Quebar, donde estaban quienes, los que estaban ahí tirados como sin esperanza, como que en la vergüenza de ser unos exiliados, los que estaban allí humillados. Y Dios está diciendo a esa gente que está quebrantada, a esos que están humillados, que han sido esparcidos, dice a ellos, yo mismo les seré. Miren qué lindo. Di con todo eso, versículo 16, les seré por un pequeño santuario en todas las tierras a donde lleguen. O sea, yo mismo seré un santuario para ellos. ¿Por qué? Porque es que cuando se vieron despojados de toda su gloria, de su lugar, se vieron como unos esclavos en tierra extraña, comiendo comida contaminada, o sea, todo el orgullo religioso cayó y fueron quebrantados. ¿Qué les queda? Humillarse delante de Dios. Entonces vino la humildad que nos viene cuando viene la prueba. Cuando estamos bien chéveres, creemos que nos los merecemos todo. Pero cuando Dios aprieta, ahí sí clamamos, lloramos, buscamos el rostro de Dios, no nos perdemos ningún culto, nos conectamos a todas las oraciones porque estamos en modo ¿qué? En modo quebrantamiento. Y ese es el único modo en el que Dios nos atiende. Es el único modo en el que Dios nos recibe. Entonces, dice el versículo 17, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo los recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales están esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Bueno, ese será el juicio de Dios para los que se quedaron y la promesa de Dios es que a los que fueron dispersados, Dios los iba a traer de nuevo. Bueno, entonces vamos a continuar ahora con un grupo de señales, mensajes y parábolas proféticas. Aquí comienzan otro grupo de señales, o sea, otro grupo de dramas y de actos simbólicos que va a hacer Ezequiel con el objetivo de que su mensaje quede grabado en las mentes, en los corazones y en las conciencias de este pueblo, que recuerden que es una casa rebelde, que tiene el corazón duro. Y encontramos el la primera señal es un drama que debe realizar Ezequiel, un drama que está en el capítulo 12, que es hacer como una dramatización acerca de el exilio. Entonces vamos al capítulo 12 rápidamente. Dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Eso es importante que nosotros entendamos que cuando una persona es rebelde, la rebeldía es brutalidad.
Es decir, la persona rebelde, tú le dices las cosas no son así, pero no tiene capacidad para entender, no tiene capacidad para ver y aunque le estás hablando, no te puede escuchar. Bueno, dice, por tanto, versículo 3, tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parte de día delante de sus ojos y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde. Y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos como enseres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos como quien sale en cautiverio. Delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared y saldrás por ella. Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros, de noche los sacarás, cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Y yo hice así como me fue mandado, saqué mis enseres de día como enseres de cautiverio, y a la tarde me abrí paso por entre la pared con mi propia mano, salí de noche y los llevé sobre los hombros a vista de ellos. Y vino a mí palabra de Jehová por la mañana diciendo, hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde, qué haces? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. ¿Qué tenía que hacer Ezequiel? Tenía que empacar su maleta, empacar su ropa, de una manera como se empaca cuando uno tiene que correr. O sea, como cuando le dicen que hay un terremoto o que viene algo terrible, dice que prepare los enseres como de quien sale en cautiverio, es decir, alguien que empaca rápido. Él tenía que empacar rápido y moverse con su equipaje a ojos de todos los israelitas que estaban allí con él. Además de eso, caída la tarde, tenía que hacer un hueco en la pared de su habitación y salir a través del hueco de la pared con todos sus enseres en el hombro y con sus ojos tapados. Y Dios le está diciendo, esta es una señal para el pueblo y es una señal para el príncipe. ¿Qué sucedió? Que a los pocos días se cumplió exactamente la señal. Dios le dice a Ezequiel, haz todo el drama y cuando ellos te pregunten que tú por qué estás haciendo eso, tú les dirás que esta es una señal. Y eso se cumplió tal cual, ellos tuvieron que salir y el detalle en el que Dios le dice a Ezequiel que no puede ver es algo que representa lo que le pasó al rey Ezequías, un rey torpe y testarudo en ese tiempo. El rey Ezequías, al cual le decían continuamente que se rindiera a los babilonios, que obedeciera, que iban, pero él obstinado, buscaba la ayuda de los egipcios, buscaba la ayuda de los asirios, buscaba la ayuda de otros porque él creía que podía burlarse de Dios. Es el rey Ezequías, que es el que es llevado en cautividad y es al rey al que se refiere Dios cuando dice que es una señal para el príncipe en Jerusalén y para toda la casa de Israel. Ese príncipe es Ezequías. Resulta que los babilonios llegaron, derribaron el muro, hicieron un hueco en el muro, tal cual como Ezequiel hizo un hueco en la pared de su cuarto. Ellos hicieron un hueco, ellos entraron, sacaron a todo el mundo tuvo que empacar lo poquito que podía empacar y tenían que salir corriendo. Y al príncipe, o sea, al rey Ezequías, le mataron a todos sus hijos, los degollaron a todos los hijos de Ezequías, o sea, para acabar completamente con su linaje real y que no tuviese ningún tipo de continuidad. Mataron a toda la descendencia de Ezequías delante de los ojos de Ezequías. Mataron a todos sus hijos, los decapitaron. Y luego a Ezequías le sacaron los ojos. Y por eso es que Ezequías sale en cautiverio, pero él no puede ver ni el momento en que sale, ni puede ver la tierra, ni nada. Miren qué terrible y qué cruel es este juicio. Bueno, pasemos al versículo 11. Dice, yo soy vuestra señal. Como yo hice, así se hará con vosotros. Partiréis al desierto en cautividad. Y al príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuestas de noche. Y saldrán por la pared, abrirán paso para sacarlo por ella. Cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra.
mas yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa. Y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá y allá morirá. Y a todos los que estuvieren alrededor de él para ayudarle y a todas sus tropas, esparciré a todos los vientos y desenvainaré espada en pos de ellos. Y sabrán que yo soy Jehová cuando los esparciere entre las naciones y los dispersare por la tierra. Y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde llegaren, y sabrán que yo soy Jehová. Bueno, en el versículo 21, vamos a saltar un poquito. En el versículo 21, el Señor habla a Ezequiel acerca de un refrán que ellos utilizaban. Versículo 21 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos, profetiza este. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice el Señor. Muchas veces a nosotros nos trabajan de enfriarnos diciéndonos que el Señor tarda, que el Señor tarda, que todo eso es para quien sabe en qué época. Y ese concepto de que todavía es tarde es el concepto que ha llevado a la iglesia a la apostasía. Ustedes recuerdan al pueblo de Israel cuando hicieron el becerro de oro. Lo primero que dijeron fue, ese tal Moisés tarda en regresar, ¿cierto? Y eso es lo que le pasa a la iglesia, que a pesar de que hay señales de juicio, a pesar de que hay señales de que se aproxima la segunda venida de Cristo, la iglesia está como que pensando que todavía nos queda mucho tiempo. Vamos al capítulo 13. Ahora otra señal. El capítulo 13 es el juicio contra los falsos profetas. Capítulo 13, versículo 1, y leemos hasta el 7. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que él confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Este problema de la profecía falsa, o como lo llamara Ezequiel en el capítulo anterior, que dice adivinación de lisonjeros. Recuerden que la lisonja tiene que ver con acariciar el ego de las personas, adularlas, de hacerlas sentir bien, ¿cierto? Y cuando el profeta se confabula con esto, es decir, que le encanta profetizar acerca de las cosas que las personas quieren oír, ¿cierto? Que tú vas a las naciones, que Dios tiene cosas grandes para ti, que todo lo que pisa
la planta de tu pie, que la prosperidad tuya va a ser no sé qué, y toda esa cantidad de mentiras, toda esa cantidad de engaños que para el profeta no lo son, porque aquí en la Biblia está diciendo que profetizan de su propio corazón. Dice, y di a los que profetizan de su propio corazón. Es decir, es algo que ellos sienten en su corazón de que puede ser cierto, pero ellos dicen que es de Dios. Ellos mismos están engañados diciendo que es de Dios y no se dan cuenta que es que ellos quieren adular a las personas, que ellos sienten como esa necesidad de sobresalir y de conquistar la aprobación y la aceptación de esas personas. Y por eso profetizan todas esas cosas que están en su corazón, que están en sus imaginaciones, que es lo que ellos quisieran decir, que es lo que ellos anhelan decir, y se les ocurre que como ellos lo sienten, porque ese es el falso profeta piensa que todo lo que él se imagina, que todo lo que le llega al corazón es palabra de Dios. Entonces dicen que es palabra de Dios y eso es grave, y eso es grave. Y vemos que se ha perdido tanto el temor a Dios, que hay una cantidad de profetas que han profetizado una cantidad de cosas que no se han cumplido y la gente continúa ahí en la iglesia. O sea, uno dice, no, ya con esa barbaridad que dijeron se les va a acabar el ministerio. No, la gente olvida esas mentiras porque en el fondo esas son las mentiras que ellos quieren oír, que hacen que se deleite sus corazones con esas mentiras. Pero Dios dice o Dios lo ve como que su nombre está siendo profanado, porque están diciendo que él dijo algo que realmente él no ha dicho. Bueno, versículo 8, aquí viene el juicio. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto he aquí que yo estoy contra vosotros, dice Jehová. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Recuerden que la palabra paz, shalom, en hebreo significa todo tipo de bendiciones. La palabra paz, shalom, no significa solamente que vamos a hacer las paces, es decir, que nadie se va a meter contigo. No, la palabra shalom o paz significa paz, salud, prosperidad, bendición, favor de Dios, la plenitud completa. Y eso es lo que ellos profetizaban bendición, profetizaban prosperidad, profetizaban que Dios estaba con ellos. ¿Y qué hacían con eso? Lo que hacían era que no formaban a un pueblo que estaba capacitado para prepararse para la batalla que venía, sino que era un pueblo que estaba adormecido, era un pueblo que estaba debilitado. Entonces, Dios comienza a ilustrar la labor profética falsa con personas que recubren una pared que está frágil, que no tiene cimientos, que no tiene los ladrillos bien pegados, ¿cierto? Que está como medio ahí, pero la recubren con una fachada para que las personas no se den cuenta que los ladrillos están mal puestos, que la pared tiene grietas y que se puede desmoronar. Eso es lo que hace un falso profeta cuando comienza a profetizar de prosperidad, de bendición, de paz, de una cantidad de cosas buenas a una iglesia que está pecando, a una iglesia que está profanando el nombre de Dios, a una iglesia fría, a una iglesia que está mal y que hay que, por el contrario, denunciar su pecado para que se fortalezca. Entonces dice el versículo 1, el versículo 11 del capítulo 13, di a los recubridores con lodo suelto. Eso es lo que dice Dios, recubren la pared con lodo suelto, que caerá, o sea que esa pared caerá. ¿Cuál es la pared que va a caer? El engaño que hay en la mente de todos los que han escuchado a esos falsos profetas. Ese engaño que han producido todas esas mentiras, todas
esas lisonjas, toda esa adulación de los profetas, ha producido un engaño que Dios lo llama lodo suelto, o sea, una pared que se va a derrumbar. Versículo 12, y he aquí cuando la pared haya caído, no os dirán dónde está la embarradura con que la recubriste. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubriste con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré, no existe la pared ni los que la recubrieron. Si nota algo que dice el versículo 15, Dios dice, cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está enojado y que el enojo de Dios no es una ira que él tiene que ver cómo aplaca, sino que el enojo de Dios es la manifestación de su justicia. Y Dios tiene que hacer justicia, porque si no hace justicia, no tiene paz, por así decirlo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Si usted es una persona correcta y usted le debe un dinero a alguien, si usted es una persona correcta y usted le debe un dinero a alguien y se pasa el día en que usted dijo que iba a pagar esa plata, a usted se le quita la paz. ¿Por qué? Porque usted es una persona correcta. Ahora, eso no pasa con la gente tramposa y fresca. Duermen plácidamente, pero estamos hablando de una persona correcta que dice, no he podido pagar, no he podido pagar, y comienza a orar. Bueno, si Dios es una persona correcta, no puede ver la injusticia, ver la maldad, saber que tiene que detener esa maldad, saber que tiene que castigar esa maldad y decir, ah, no, dejemos eso para mañana. Entonces él dice, así, así cumpliré mi furor, o sea, mi justicia, mi ira, en la pared. ¿En cuál pared? En el engaño, en la mentira. Es decir, destruirá la mentira, destruirá el engaño, destruirá la falsa seguridad de todos los que han creído en esos falsos profetas. Versículo 17. Ahora habla de las profetas. Las profetas. Dice, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de calzar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida, y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Resulta que aquí hablan de una figura que habla de vendas mágicas. En ese tiempo, las vendas mágicas era una forma de hechicería, era una forma de brujería, ¿cierto? Y nosotros podemos ver, por ejemplo, en nuestros días, nosotros podemos ver que hay ministerios que tienen como cosas raras. Por ejemplo, uno de estos ministerios, la más famosa, es la profeta Ana Méndez, que le habla a los billetes, le habla a los billetes y dice una cantidad de cosas extrañas y de cosas raras, ¿cierto? Y todo eso pertenece a la dimensión de la hechicería, pertenece a la dimensión de la brujería. Ellos tienen como decir fórmulas, palabras mágicas, palabras raras, que según ellos producen resultados. O sea, hay que pronunciar la palabra clave, hay que pronunciar la palabra mágica, así como el abra cadabra. Son personas que predican raro, que enseñan raro, que hacen cosas raras, y la gente se siente cautiva de ese tipo de cosas raras. Por ejemplo, un predicador dice, oh, hay una palabra gravitacional en el ambiente. Y uno dice, ay, una palabra gravitacional, no se imagina como un ovni, como una cosa así, una cosa toda rara. Y eso le da a él como que, ay, como que él es una persona. Pero la Biblia no dice nada de eso. Son puras palabras infladas.
puras tonterías, ¿cierto? Está descendiendo una dimensión de no sé qué, vamos a entrar en un nivel, en una de esos, no vamos a entrar en nada, hermano. Hace miles de años, Cristo, a través de su cuerpo, a través de su sangre, a través de sus llagas, a través de rompió el velo y nos introdujo, dice la Biblia, en el mismo lugar santísimo. Si usted no está allá, es porque usted no tiene a Cristo. Pero no hay que entrar en ninguna nueva dimensión, ni en ninguna estación, ni hay palabra gravitacional. Está la palabra de Dios que está aquí, no está gravitando, está escrita. Y hay que abrir el libro y leérsela, porque eso no gravita en los aires. Y no hay ningún ministro que nos pueda introducir en una dimensión diferente a la que Cristo, con su sangre y con su cruz, nos llevó. Después del trono de Dios ya no hay más dimensión. Nosotros tenemos libertad, dice la Escritura, no la palabra gravitacional. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino vivo y nuevo que Cristo nos abrió a través de su carne. Lo demás es basura, lo demás es hechicería, lo demás son cuentos locos. Ya, entonces, pues así como las hay ahora, imagínenselas antes. Si tenemos una revelación tan clara, ¿cómo será antes? Todas estas brujas, todas estas hechiceras, ahora diciendo que son profetas de Dios. Versículo 22. Por cuanto entristeciste con mentira el corazón del justo, el cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Así son los profetas de hoy en día. Le dicen al que está mal económicamente, al que está en pobreza o al que está en enfermedad, le dicen que él está bajo un juicio de Dios, que a lo mejor no tiene fe, que a lo mejor eso es porque no diezma, que a lo mejor eso es porque no pacta, aunque gracias a Dios los pactos como que ya pasaron de moda y están calmados. Estarán inventando otra cosa, o de pronto es que ya yo no sé qué es lo que predican ellos. Pero en todo caso, ellos traían dolor al corazón de los siervos de Dios. Yo recuerdo cuando vino uno que por obra del Espíritu Santo, se me olvidó el nombre, pero ese hombre llegó aquí a Barranquilla, llegaron a una iglesia de sana doctrina y el hombre comenzó a predicar una cantidad de barbaridades y comenzó a decirle, era una reunión de pastores, una reunión de pastores, y comenzó a decirle a los pastores, usted todavía tiene un carrito destartalado que se le apaga, usted todavía tiene una iglesita chiquita así, usted todavía tiene los zapatos rotos, usted todavía hizo, usted tiene que decir ya basta, usted tiene que levantarse, usted está en pecado, usted no sé qué, hermano, les dijeron a esos pobres pastores, les dijeron que ellos eran unos desgraciados, que había maldición. De hecho, todo ese grupo de falsos apóstoles y profetas del movimiento apostólico y profeta enseñan que la pobreza es una maldición, que es el que está en pobreza está bajo maldición. ¿Por qué? Porque ellos dicen que los súbditos del rey tienen que vivir bien porque la honra del rey depende de la riqueza de sus súbditos. ¿De dónde sacaron eso? Pues de su cabeza torcida. ¿Y qué hace un siervo de Dios que está tratando de salir adelante o un creyente que está buscando a Dios, pero está experimentando por voluntad de Dios, por el mismo plan de Dios de perfeccionarlo, de purificarlo, de santificarlo, y está pasando por un desierto porque es hijo de Dios precisamente, y todos tienen que pasar por el desierto, pero si le dicen que él no es hijo de Dios, sino que Dios está bravo, que por eso es que no tiene para pagar la luz, que por eso es que no tiene para el arriendo, porque no tiene fe, y sin fe es imposible agradar a Dios, y toda esa parafernalia debilitan, entristecen el corazón de quién, de los justos. Pero le dicen al rico avaro, le dicen al rico egoísta que él sí está en bendición, que él sí está en victoria, que él sí es hijo de Dios, que él es el pellichón de Jehová, en vez de reprenderlo por su pecado y por su maldad. Eso es lo que hacen todos los falsos profetas y las falsas profetas también. Bueno, creo que nos quedan 2 minutos.
para mirar el capítulo 14 de rapidez, capítulo 14. Dice, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento y lo cortaré de en medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Jehová. Bueno, aquí hay una forma de expresarse que tenemos que aclarar. Hay unos hombres que están consultando a Dios, o sea, unos hombres de Israel que van ante Ezequiel para preguntarles cosas, para consultar a Dios. Pero esos hombres tienen tres características, según lo que está diciendo Dios acá. Número uno, se han apartado de en pos del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no siguen al Señor, que ya le han dado la espalda a Dios, a su palabra y a su verdad. Número dos, dice que han establecido ídolos en sus corazones. Es decir, que ya no reconocen al Dios de Israel, sino que tienen otro Dios en el corazón. Repito, puede ser el Dios dinero, el Dios prosperidad, el Dios poder, el Dios política, lo que sea. Tienen otro Dios en el corazón. Pero dice algo más, dice que han puesto su tropiezo delante de ellos. Dice, han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Cómo explicamos qué quieren decir con eso? Quieren decir que ellos buscan la ocasión para pecar. Ustedes recuerdan cuando Jesús escribió o cuando Jesús habló y dijo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, porque es mejor que entres al cielo con una sola mano a que con tus dos manos seas echado en el infierno. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de nosotros conoce su propia debilidad, ¿cierto? Cada uno de nosotros sabe si está caminando en santidad, sabe a dónde no debe ir, con quién no debe hablar. Cada uno de nosotros sabe dónde está la tentación. ¿Dónde está la tentación? ¿Dónde está aquello que te gusta? ¿Sabes? La dirección y las coordenadas, ¿dónde está? Tú no puedes decir, no, yo iba caminando y eso se me apareció. No, hermano. La Biblia dice que Dios no dará tu pie al resbaladero. Entonces, ¿qué sucede? Que tú sabes que tú cojeas de una pata, tú sabes que tú tienes un problema, no sé, con un vecino, tú sabes dónde anda el vecino. Y si tú eres honesto y de verdad quieres vivir en santidad, tú te vas a apartar de la ocasión para caer. Pero estos tres hombres, estos hombres estaban completamente reprobados. ¿Por qué? Porque ellos habían dejado a Dios, habían establecido un ídolo. Siempre que yo dejo a Dios es porque tengo un ídolo. Eso de que estoy frío, no, no existe. No es que esté frío, es que hay algo que me apasiona más que a Dios. Siempre que yo dejo de ir a la iglesia es porque emprendí algo que me parece más importante. Puede ser una carrera, puede ser un negocio, puede ser una relación con alguien, pero siempre que yo dejo a Dios lo dejo por algo o por alguien.
Eso no es que lo dejé y no sé por qué. Me quedé así sentado en la nada mirando. No. Cuando a mí ya Dios no me atrae, es porque hay algo que me está trayendo. Entonces, el dejar a Dios y el colocar un ídolo en el corazón son dos cosas que suceden simultáneamente. Pero si además de eso, dice la Biblia, yo pongo el tropiezo de mi maldad delante de mí, o sea que yo voy a buscar la ocasión para el pecado. Yo me pongo en el lugar donde está la ocasión para pecar. Yo busco esa ocasión. Eso es lo que quiere decir. O sea, es un pecado deliberado, premeditado. Pero junto con eso, hermano, junto con eso, o sea, ya tenemos la persona así delineada. Pero además de eso, esa persona que es idólatra, que abandonó a Dios y que busca la ocasión para pecar, va donde el profeta, para que el profeta le hable. O sea, además de todo, es cínico. Entonces, eso es lo que Dios está condenando. Eran así, pero se sentaban al lado de Ezequiel para ver qué era lo que Ezequiel iba a decir. Iban a consultar a Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, el mismo espíritu de brujería, de hechicería, de adivinación de los profetas, lo tenían ellos. O sea, a los profetas les encantaba echar todos esos cuentos y a ellos les encantaba escuchar. Estaban tal para cual. Y entonces después de que oían la profecía de nos va a ir bien, vamos a estar prosperados, bendecidos y en victoria, oye, vamos a ver qué dice el otro profeta, el otro loco, el Ezequiel, el que dice, vamos a ver qué dice. Y Dios le está diciendo a Ezequiel, cuando vengan a preguntarte, no les vas a decir nada, yo mismo les voy a contestar. O sea, yo mismo los voy a reprender, yo mismo los voy a castigar por mí mismo. Es decir, no tienes que servir de intermediario. Así como cuando el faraón le preguntó a Moisés, ¿y quién es ese Jehová? O cuando Nabucodonosor le preguntó a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿y quién es ese Dios que los puede librar? Y ambos contestaron, no tenemos necesidad de contarte, él mismo te va a responder esa pregunta.